todo lo que es la iglesia, porque la iglesia tiene que ser no solamente fundada, sino también ordenada. Hay muchas cosas, cada uno de nosotros viene con diferentes culturas. Imagínense que ya en un matrimonio, dos culturas diferentes que se unen, que a veces tienen un montón de dificultades entre ellos, ¿verdad que sí? A veces nosotros tenemos consejerías donde el problema son las culturas que traemos desde nuestras casas. Por lo tanto, de alguna forma, el juntar a un montón de personas en una casa, usted viene con una idea, algunos han nacido espiritualmente aquí en este lugar, otros vienen con millones de cosas, lo hacíamos así en este lugar, otros vienen ya con muchos años en el evangelio. Entonces hay que ir ordenando la casa. Había un problema en Corinto, y usted algo sabe, me imagino, de eso, un desorden bien grande en la congregación. Estaban llenos de dones, la presencia del Señor se movía en dones hermosos, pero había mucho desorden. Y una de las cosas que hace el apóstol Pablo es ordenar la casa. Y eso se ordena a veces con corrección, con dirección, pero también con revelación. Él usa la revelación del Señor Jesucristo como una manera de poder ordenar la casa. Porque en realidad, si le digo, todo esto se resume en cuánta revelación tenemos, porque la revelación es la luz de la palabra del Señor para ordenar la casa. A veces los matrimonios que están un poquito complicados y desordenados, solamente lo que les falta es conocer un poquito más del Señor. No necesariamente un nuevo consejo, sino conocer más profundidades de la palabra del Señor. Todos nosotros, en la medida que vamos conociendo la palabra del Señor y la profundidad de la palabra, entonces vamos ordenando áreas de nuestra vida, porque la luz de la palabra es la revelación de la vida del creyente, y con esa luz vamos ordenando la casa. Entonces se necesita no solamente, mire, hay personas que pueden ir, y yo conozco gente que le pide un consejo a cada persona. El tema no es cuántos consejos recibimos, sino cuánta revelación tenemos para ordenar la casa. Entonces hay un problema, porque usted le puede pedir consejos a toda la gente, a su vecino, a su tío, al pastor, al consejero, al mentor, al tutor, al líder. Y el tema no es cuántos consejos tenemos, sino cuánta revelación vamos teniendo en un área. Y en la medida que esa área se va llenando de luz, vamos ordenando la casa. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor. Y dice, recibí lo que os he enseñado. El tema es que hay cosas que se enseñaron, y el tema no es cuánta enseñanza tenemos, sino cuánto obedecemos a esa enseñanza. Lo vuelvo a decir. No es cuánta enseñanza tenemos. Si usted ha estado toda la vida, algunos de ustedes han, voy a decir esta palabra, envejecido en una iglesia. El tema no es si tenemos o no enseñanza, el tema es si tenemos o no obediencia a la enseñanza. Porque nosotros hemos crecido sabiendo que hay que orar y la gente no ora, sabemos que hay que leer y no lee, sabemos que tenemos que congregarnos y no. Entonces el tema no es si tenemos más enseñanza. Por eso el apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor, y lo que yo recibí, ahora lo estoy enseñando. Y qué hermoso es que lo enseñe. El tema no es si lo enseñan, el tema es si la gente lo aprende. Por eso uno cuando le dice a los hijos, ¿cuántas veces te he dicho, lávate los dientes? ¿Verdad? No, usted no. ¿Cuántas veces repetimos las mismas cosas? No es que no lo sepan, es que no lo hacen. Bueno, ahora, cuando el apóstol comienza a hablar de la cena, le otorga un espacio muy importante por causa de la trascendencia de lo que significa una cena. La cena es un sacramento muy importante. Gracias por su ayuda, mi amado. La cena es un sacramento muy importante. Y entonces debemos entender la profundidad de la cena del Señor. Y dentro de eso le quiero decir el por qué hacerlo, por ejemplo. Número uno, debemos hacerlo en memoria de Cristo, y también hacerlo hasta la venida de Cristo. Debemos hacerlo, míreme, porque es una orden del Señor. No es una sugerencia. Él dice, hacedlo en memoria de mí. No te da una opción para que dejes una excusa. Te dice, hágalo en memoria de mí. Por lo tanto, es una orden del
Señor. Y si nosotros somos hijos del Señor y estamos bajo la soberanía de Cristo, tenemos que hacerlo. Ahora la gente normalmente se excusa y dice: sí, pero mire, yo no estoy preparado porque estoy medio mal. Bueno, esté medio bien, entonces cámbialo medio mal. La gente dice: no, pastor, es que estoy enojado. Bueno, reconcíliese. La gente busca siempre una excusa para no hacer lo que el Señor le pide, porque siempre es mejor dar una excusa que dar esfuerzo. Y el Señor no quiere excusa, el Señor quiere obediencia. Entonces lo hacemos también porque es una invitación a tomar públicamente y familiarmente lo que es una representación del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Lo hacemos porque Él lo hizo. Lo hacemos porque aceptamos la invitación a la mesa. Lo hacemos porque es un tiempo para que nosotros seamos sanados. Lo hacemos porque es un sacramento, es algo separado, consagrado. Por eso yo el día viernes a algunos le dije, los que vinieron el viernes, Dios bendiga a los que vienen los viernes, hermano. Dije: vengan ordenaditos, peinaditos, pónganse su mejor traje, porque es muy importante que no es que sea más o menos que usted venga con un traje, pero si a usted lo invitan a una cena, no a comer un churrasco a la esquina, pero si a usted lo invitan a una cena, usted se trata de vestir lo mejor que pueda, ¿verdad? Cuando usted ha sido invitado a la cena del Señor. Entonces, para la otra, yo sé que muchos no me escucharon, y yo les recomiendo: escuche el mensaje del día viernes. Qué buen mensaje, hermano. Qué buen predicador es el día viernes. Entonces yo les recomiendo. Bueno, lo hacemos porque de alguna forma nos llenamos de obediencia y también recibimos las promesas del Señor. Es de alguna forma unir nuestro cuerpo al cuerpo de Cristo y a la sangre de Cristo simbólicamente en eso. ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos hacerlo con entendimiento en lo que estamos haciendo. No sirve hacerlo por hacerlo. No sirve copiar a todos los que hacen. No sirve no darle el lugar que esto tiene. Tiene que ser con entendimiento. Tiene que ser con reverencia. Míreme, reverencia. O sea, esto es algo sagrado. Las cosas sagradas se hacen con reverencia. Por lo tanto, no es cualquier cosa. Usted no puede haber venido a dormir hoy día. Usted no viene: ay, bueno, despreciar qué feo el pan. O sea, a veces nosotros somos irreverentes de cosas sagradas. Esto es un sacramento. ¿Qué es sacramento? Algo separado y sagrado en su uso. Para Dios nos dejó la orden, y este es un sacramento, como el bautismo. Es algo importante. Debe ser también, ¿están acá todavía? Debe ser en un estado consciente de cómo está nuestra vida delante del Señor, y que estemos mal no es una excusa para no tomarlo, sino que debemos usar este tiempo para reconciliarnos con el Señor. Un llamado a atención también hace el apóstol a que entendamos lo que hacemos. Por supuesto, usted debería estar bautizado, y si no, en 2 semanas vamos a hacer bautismos, y usted no podría quedar fuera del llamado a ser bautizado. También es importante no menospreciar lo sagrado, y por supuesto operar en el temor del Señor. Ahora, esta revelación de Cristo, ¿estamos bien hasta ahí? Esta revelación de Cristo trae orden a la casa. ¿Por qué? Porque trae la verdad del Evangelio, centrado, escúcheme bien, en Cristo. El Evangelio se trata de Cristo. Lo voy a volver a decir: el Evangelio se trata de Cristo, del amor del Padre, del sacrificio de Cristo. No tiene que ver con iglesias locales, con pastores, tiene que ver con Cristo. Y todo el Evangelio se centra en Cristo. Y este Evangelio se centra también como base en el sacrificio y en la cruz. De alguna forma nosotros podríamos ordenar, por ejemplo, las sillas, las mesas, podríamos ordenar el altar, podríamos ordenar los cables. Hay que ordenar un poquito más, pero vamos a seguir en ese orden. El punto es que no se trata solamente de ordenar lo externo, se trata de ordenar nuestra vida, nuestras prioridades y el enfoque en la cruz de Cristo. Ahora, Cristo es revelado por medio de su palabra. Y en la medida que nosotros vamos tomando la palabra como el centro de todas las cosas en nuestra vida, y sobre todo el sacrificio de Cristo, vamos ordenando incluso nuestra vida, nuestras peticiones y nuestras prioridades. Entonces, están aquí, ¿cierto?
dentro de todo esto debemos saber algunas cosas, y para mí, en lo personal, me quiero centrar hoy en todo lo que tiene que ver con lo que sucedió en la cruz. Para mí la cruz hoy, si puedo dejar algo en ustedes, que quede este mensaje de la cruz grabado en sus corazones y algunas de las cosas que sucedieron en la cruz. No siempre debemos olvidar esto como algo tan importante. El sacrificio del Señor en la cruz es la verdadera victoria de la iglesia. Míreme por favor, su victoria no está en sus oraciones, su victoria no está en su sacrificio, su victoria no está en su servicio. La victoria de la iglesia está en el sacrificio de Cristo, y a través de su sacrificio nosotros tenemos victoria, y nosotros lo único que hacemos es disfrutar lo que nuestro Señor ya ganó en la cruz del Calvario. Y por eso es tan importante, y el apóstol Pablo resalta la cruz de Cristo y todo lo que ahí sucedió, que a veces no lo entendemos o a veces también lo olvidamos, y debemos constantemente en la cena recordar. El Señor dijo: hágalo en memoria de mí. Estamos recordando lo que nuestro Señor hizo. Muy bien, entonces este contraste de la cruz es importantísimo, porque hay un contraste entre dolor y victoria, entre maltrato y bendición, entre el dolor, la agonía, las enfermedades, pero también la sanidad, entre la soledad del Señor, pero lo que se abrió como compañía para la iglesia. Entonces la cruz es un lugar de contrastes, donde hay odio pero hay mucho amor. No hay otro lugar donde había tanto odio como en ese momento, pero en el mismo lugar donde había tanto odio también había el mayor amor expresado. Entonces es un lugar de contrastes, donde de alguna forma la gente estaba haciendo todo lo posible por generar un dolor en la vida de Cristo, y el infierno empujando para traer dolor, soledad, aflicción. Pero mientras se estaba empujando para que él sintiera dolor, del Señor salía sangre de amor para restauración, para perdón y liberación. O sea, en medio de todo este contraste, mientras había dolor, había una expresión tan grande de amor, porque es un lugar de contrastes. Y debemos entonces mantener nuestros ojos puestos en el Señor y en el amor que Él nos expresa. El día viernes dije un par de cosas de esto, 2 puntos importantes, y dije esto, y se lo quiero repetir: si no vivimos en una constante gratitud por la salvación que tenemos, entonces no hemos entendido la salvación. Si lo que Cristo hizo por nosotros no nos genera un gozo permanente y una gratitud constante, no tenemos idea de lo que se nos otorgó. O sea, póngame atención. Si usted está dependiendo de algo que quiere y usted piensa que lo que usted cree que le falta es lo que le va a dar el gozo, es que usted todavía no entiende nada de lo que Cristo hizo. Ninguna petición que usted le haga al Señor, mire, si usted está pidiendo una casa y usted dice: Señor, si usted me da una casa, si usted está pidiendo ser sano y usted le dice: Señor, si tú, mire, esas cosas son accesorios que son buenos, son necesarios, no los vamos a menospreciar, pero nada de eso se compara con el gozo que usted debe sentir por la salvación que el Padre le regaló en la vida del Hijo. Y si esa salvación no le produce un gozo permanente, constante, entonces es que no entendemos la salvación. El apóstol Pablo dice: estad siempre gozoso. ¿Por qué? Porque una persona que entiende lo que Cristo hizo y lo que el Padre nos dio en la vida de Cristo, permanece en un gozo. Así no tenga casa, así no tenga auto, así haya perdido la salud, la posibilidad de caminar, la posibilidad de ver, la posibilidad de hablar. O sea, esas cosas no es que sean malas, pero el gozo más grande no es por las cosas que tenemos aquí, sino por lo que Cristo nos dio en la cruz.
Esto debe mantenernos en un profundo gozo, en una absoluta gratitud. Debemos cantar las canciones más alegres. Por eso cuando usted está con sus manos abajo, medio con cara de tristón, así como medio amurrado por las cosas que no funcionan, tiene que tener puesto el yelmo de la salvación. El yelmo, usted tiene que tener el yelmo de la salvación, ese casco que le está diciendo que lo más importante no es lo que usted pide, sino lo que se le otorgó sin que usted lo pidiera, que es la salvación. La salvación es lo más grande que la iglesia tiene, el haber sido salvos por gracia. Entonces, si usted adora al Señor, y hay que motivarlo, hay que inflarlo, y tenemos que poner un montón de personas aquí para animarlo a cantar, es que usted no ha entendido lo que es la salvación. Y cuando la salvación se nos revela, porque tiene que ser por revelación, la salvación se nos revela, entonces usted ya no hay nadie que le quite el gozo, porque le podrán quitar la casa, le podrán quitar el auto, le podrán quitar el trabajo, le podrá perder plata, podrá perder el negocio, pero lo que usted no puede perder es esa salvación tan grande que el Señor le dio. Eso no lo puede quitar el diablo, eso no lo puede quitar el mundo. Usted puede perder algunas cosas en la vida, pero hay algo que usted no va a perder: es el gozo de una salvación tan grande que fue ganada a través del sacrificio de Cristo. Frente a eso, entonces, usted debería adorar, pero hermano, aquí se debería entrar saltando por esa puerta. Y si tenemos que andarlo animando a cada rato, porque hay pastores que estoy en una prueba, las pruebas, hermanos, se pasarán, no se pasarán, cosas pelearemos, estaremos peleando. El apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera. Y dice: he peleado la batalla. Estamos en batalla siempre, hermanos. Mire, ese es el tema. Usted sale de una prueba y entra otra. Una cosa, o sea, yo quisiera orar por la prueba que vive, pero le digo, terminando esa viene otra. O sea, nunca vamos a terminar de vivir. Nadie nunca estará sin una prueba encima. Lo que necesita para la prueba es entendimiento para soportar, no para reclamar, no una boca que diga: ay, ¿por qué estoy en prueba? Estamos en prueba porque en realidad parte de la vida del hombre es manifestar la prueba. Recuerde que no es algo que viene a dañarte, la prueba viene a promocionarte, la prueba viene a manifestar lo que somos en Cristo Jesús. La prueba no es mala, la prueba es necesaria porque manifiesta lo que somos en Cristo. Yo no sé si hay alguien acá. La Biblia dice que no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es el Señor, que no dejará que seamos probados más de lo que podamos resistir, y que juntamente con la prueba nos dará la salida para que podamos soportar. Así que estamos seguros de una cosa: viviremos en prueba, pero tenemos la fuerza para resistir y tenemos la salida para... Lo que tenemos es una ayuda divina. Tenemos que tener entendimiento, tenemos que tener luz. Esta prueba es necesaria. No se nos está probando en una dimensión que no sea la nuestra. Yo hago todos los días prueba de sonido. Antes de que usted llegara acá, yo estaba probando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Testy one. Estoy todo el día probando. Y usted cree que el micrófono me reclama. Dice: ay, ¿por qué me prueban tanto? Vamos a probar, decimos, el teclado, vamos a probar el sonido, vamos a probar la batería. Y la batería nos está diciendo: ay, ya, ¿cuándo me dejarán de probar? Nunca, porque fuiste hecho para resistir la prueba que estás viviendo. Vamos, fuiste hecho para resistir la prueba que estás viviendo. Y esto va a sonar bien, y esto va a sonar afinado. A ti no se te está probando en una dimensión para lo cual no fuiste hecho. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy siendo probado, pero fui hecho para esto. Cristo me fortalece. Usted todo lo puede. Vamos, usted todo lo puede. No por su fuerza, no porque sea fuerte, porque Cristo le fortalece. Y si está viviendo una prueba difícil, Cristo le va a fortalecer, porque estamos siendo probados en la dimensión donde fuimos hechos, simplemente para manifestar lo que somos en Cristo. Mire, usted tiene más de lo que usted cree. Usted piensa, dice: ay, si yo perdiera esto no podría soportarlo. Mire, usted puede perder todas las cosas. Usted fue hecho para salir de las cenizas. Así lo dijo Job: aunque esté en el polvo, el Señor me va a levantar del polvo. Fui hecho, yo sé que mi Redentor vive. Así que usted está hecho. No es acero, usted no está hecho ni de acero, usted está hecho de un material divino.
Vamos, usted está hecho de un material divino. La sangre de Cristo le cubre, corre por sus venas. Usted no es cualquier cosa. Lo que pasa es que el diablo le ha hecho creer que usted es débil, no puede, mira cómo te tienen, pero no es así. Usted está hecho de un material divino. A usted lo puede meter a un horno de fuego y puede resistir. A usted lo puede meter a un naufragio y puede resistir. A usted lo puede Usted está hecho de materiales divinos. Por eso usted tenga fe. Es lo que necesita para el tiempo que vive. Por eso una persona que no entiende salvación reclama por lo que cree que no tiene y está enojada por lo que el Señor no le ha dicho, no le ha contestado. Pero tranquilo, hermano, son parte del proceso de crecimiento. Todos cuando niños hablamos como niños. Entonces no hay nada más grande que el hombre pudiera recibir que el amor del Padre en la salvación por medio de la muerte del Hijo. Y eso es suficiente para que usted viva en un pleno y absoluto gozo. Total gozo. Si usted se enoja con Dios por lo que Dios no le ha dado, entonces es porque no ha entendido lo que Dios sí le ha dado. Si pongo condiciones a Dios para servirle, mire que la gente es tan especial. ¿Puedo bajar? Multimedia, ¿puedo bajar? Ya me está dando rabia, ¿puedo bajar? Mire, la gente pone condiciones para servir al Señor. La gente dice, si el Señor me sana, le voy a servir. O sea, condicionas tu salud al servicio. No, si el Señor me saca de esta deuda, voy a servir al Señor. O sea, usted, su servicio a Dios está condicionado por lo que usted le pide, no por lo que Él le dio. Usted tiene que servir al Señor primero, porque el Señor ya le dio mucho más de lo que usted necesitaba. Porque usted recibió la salvación, el perdón de pecado y la reconciliación. Usted no puede condicionar a Dios. Si usted no recibe nada de lo que está pidiendo, eso es irrelevante. Porque a veces pedimos cosas que en el tiempo incluso son innecesarias y nos alejan de Dios, nos alejan de la familia. Al final, hermanos, es mejor tener poco y estar firme con el Señor que tener mucho y alejarse del Señor. Así que esté contento. Si tiene maná diario, al pueblo de Israel no se le permitía guardar. Decía, te daré todos los días maná, y el Señor nunca falló. Durante 40 años el Señor le dio maná. Si usted tiene un pan para comer, esté contento, esté agradecido, esté feliz. Aprenda a vivir con lo poco en medio del desierto. Honra al Señor y no condicione a Dios. No condicione a Dios. Entonces, en este pasaje que quiero compartir, no sé si me ayudan media, Lucas 23:32. Hay dos criminales, dos ladrones que están al lado de nuestro Señor. ¿Se recuerdan? No, santo Dios, nadie se recuerda. O sea, ustedes que andan tan elegantes, ¿se recuerdan? Yo no lo conocí, pensé que era el presidente de la República. Se ve hermoso. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias. Entonces, quiero leer este pasaje. Dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Por eso no hay que confiar en nadie, ni de la derecha ni de la izquierda. 30. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvense a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándole y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo
y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, estas fueron las últimas palabras del Señor a una persona en el momento más agónico de su vida: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que estudiando un poco sobre el paraíso, no voy a llegar ahí, por eso lo voy a hacer como mención para la próxima cena del Señor. El paraíso, la palabra paraíso es una palabra persa, y que de alguna forma, cuando un rey quería dar un alto honor a alguien que le había servido, lo llevaba al paraíso, así le decían, que era un jardín cercado, donde él lo hacía pasear y tenía comunión con él. Esa palabra que se usa ahí y el ejemplo que da es una idea. Entonces quiero explicarle a través de la palabra algunos conceptos de estos dos ladrones, malhechores, sinvergüenzas, pero que uno alcanzó la misericordia del Señor y el otro desaprovechó la oportunidad que el Señor le dio. ¿Están preparados? Porque ahora voy a comenzar con la predicación. Los próximos 9 minutos, porque usted debería ir atrás y decirle: denle más minutos al pastor. De todas las condenas que habían, la crucifixión era la más cruda. Había muchas condenas, pero la crucifixión era la más cruda de todas. Era una muerte lenta. Fíjese que en algunos casos podía durar varios días. Era una muerte expuesta. Lo que se intentaba hacer era no solamente generar mucho dolor, bienvenida, era generar mucho dolor, sino también exponer ese dolor a través de los gritos. Note por favor que cuando alguien iba a ser crucificado lo desnudaban. A tu Señor y a mi Señor lo desnudaron. Y eso era una vergüenza y una humillación tremenda. El Señor estaba expuesto completamente, no había un pañito que lo cubría, estaba completamente desnudo. De hecho, usted sabe que el primer Adán se cubrió y el postrer Adán se desnudó. El primer Adán se cubrió de su pecado y el segundo Adán se desnudó por nuestros pecados. Era una muerte tan cruel. Lo que intentaba el Imperio Romano, esto se hacía, yo estudié mucho de esto, pero se hacía por siglos anteriores, pero cada vez lo fueron perfeccionando y lo hacían con el fin de que la gente pudiera evitar llegar a ese momento tan duro. En la cruz la gente gritaba, maldecía. En la cruz la gente lo que pedía era que por favor la mataran. Comenzaban a asfixiarse, las heridas se contaminaban. No podían ellos tocarse, estaban amarrados de pies y manos, crucificados, clavados en esa cruz. Venían aves, venían buitres, venían aves de rapiñas a comerle sus ojos, a comer sus carnes. Era una muerte cruel y lenta. La gente ya no daba más, era un dolor tan insoportable, y entonces empezaban a maldecir, empezaban a gritar, era todo un espectáculo. Entonces la gente lo que hacía era ver esto. Por ejemplo, los romanos que ejecutaban a la gente a través de la crucifixión, ellos por ley no podían ellos ser crucificados porque le quitaban todo honor. De hecho, cuando alguien era crucificado perdía todas sus posesiones. Por eso le quitaron su ropa, no se la llevó María, porque ellos ya no eran dueños de nada. Y por eso creo yo, no estoy seguro de eso, pero por eso creo yo que el Señor también le dice a María que ahora se vaya a la casa de Juan, porque tal vez perdió todo. Porque aquellos que lo crucificaban se hacían dueños de todo lo que él tenía y echaban suerte en sus ropas. Ya perdían todo, se despojaban, perdían toda su nacionalidad, todo lo perdían en una cruz. Y en realidad, si usted lo piensa bien, el Señor lo perdió todo. Si usted lo piensa bien, nuestro Señor lo perdió todo en la cruz. Pero en realidad no, lo que ganó fue mucho más de lo que perdió.
Pero era necesario que despojara de todo. Perdió todo, no había nada y estaba solo. Pero eso era necesario. Él no es que tuviera algo material que lo amarrara, pero hasta sus ropas echaron suerte, porque de esa forma los soldados romanos se pagaban por crucificar a alguien. Entonces lo tenían que hacer, ellos disfrutaban de ese rollo. Pero la cruz era el acto más humillante para alguien. Ahí estaba nuestro Señor. Había muertes de decapitación, había muertes de ahorcamiento, había muertes de hogueras, había muertes de todo tipo, pero esta era la más lenta, más cruel. Ahí murió nuestro Señor. La idea era deshonrar. La idea era generar la máxima deshonra y vergüenza posible a alguien. El Señor entonces está crucificado con dos ladrones. Mire, por favor, en el libro de Mateo 27:44 y Marcos 15:32 dice, no sé si está por ahí, dice, bueno, sí está. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Qué hacían los ladrones? Ambos. Note que se nos está mostrando que los dos ladrones le injuriaban. ¿Verdad que lo puede ver? No, nadie me ayuda aquí. Me voy para acá, ustedes son más pentecostales confirmadores. Ambos le injuriaban. ¿Lo pueden ver? Marcos 15:32 dice: el Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Quiere decir que los dos ladrones también le injuriaban. Pero en medio de esas 6 horas, uno tuvo un cambio. Dejó de injuriarle. O sea, no hay que un ladrón bueno y un ladrón malo. Los dos eran malos y perversos. Pero uno dejó de injuriarle. Y aquí yo les quiero mostrar a través de la escritura cómo una persona puede cambiar en la cruz, y cómo uno, estando al lado del Señor, nunca cambia. Estas 6 horas que el Señor estuvo crucificado fueron suficientes para uno, pero insuficientes para otro. Es sorprendente que, teniendo la misma oportunidad, terminaron en 2 lugares completamente diferentes. El primer criminal, el que habla primero, vamos a llamarle el ladrón malo, y al otro no sé cómo llamarle, el ladrón nomás, porque bueno no era, el malvado. Escúcheme bien, déjeme darle 10 puntos de la vida de este ladrón malo. ¿Me ubican cuál es el ladrón malo? El que nunca se arrepintió. ¿Estamos ahí? Vamos, ¿estamos ahí? Listo. Punto número 1, son 10 solamente. El sufrimiento para algunos no es suficiente para cambiar su corazón, sus pensamientos y sus acciones. Hay gente que vive cosas tan malas, pero a pesar de lo malo que viven, nunca terminan de cambiar. Hay una generación que simplemente no cambia por las cosas que vive. Tienen mal su matrimonio, tienen mal sus finanzas, tienen mal su salud, y a veces siguen siendo orgullosos, siguen siendo críticos, siguen siendo lejos del Señor. Parece que nada es suficiente. Hay gente que incluso, usted va a escuchar esta frase, cuando toque fondo, es que hay gente que no tiene fondo, que siguen cayendo y cayendo y cayendo, y como que nunca tocan fondo, porque el dolor, lo que él vivía, no era suficiente para cambiar a alguien. Porque le voy a decir una cosa: el dolor no tiene la capacidad de cambiar a la gente. El dolor lo que hace es dejar marcas en la gente, pero no transformación. Lo único que puede transformar a la gente es un encuentro con Cristo. Lo voy a volver a decir: lo único que puede transformar a la gente es un encuentro con Cristo. Todo lo demás son solamente marcas de dolor, pero se activan otra vez pasando el tiempo. Escuche bien. Número 2. Este hombre vivió en el tiempo del Señor. Mientras él estaba asaltando, matando gente, el Señor estaba sanando. O sea, vivían en un tiempo contemporáneo. Mientras él estaba haciendo lo malo, el Señor estaba haciendo lo bueno. O sea, parece que no es suficiente que el Señor viviera en el mismo tiempo. Y es más, le voy a decir esto:
Qué cosa tan tremenda. A él lo pudieron haber crucificado un día antes, una semana después. Lo crucificaron con el Señor, vivió con el Señor, lo crucificaron con el Señor y no ve la oportunidad que el Señor le está abriendo. Número 3. Este hombre tienta al Señor para que se baje de la cruz, porque no entiende lo que dice, ni tampoco entiende quién es el Señor. Está tan cerca del Señor, pero está tan lejos del propósito del Señor. Hay personas que están cerca de una iglesia, pero lejos de Dios. Hay personas que pueden dormir, míreme, pueden dormir con la Biblia. Duermen con la Biblia en el velador, tienen cerca la Biblia, pero tienen tan lejos la palabra. Hay personas que pueden estar sentadas durante años en un lugar y nunca conocer al Señor. Este hombre estaba tan cerca de la vida, pero estaba tan lejos de alcanzarla por su vida, por su orgullo, sus pensamientos, sus malas decisiones. De principio a fin, este hombre nunca aprovechó la oportunidad. Tenía al lado, hermano, la Biblia dice que lo crucificaron al lado del Señor. No es que estaba el ladrón, el otro ladrón y el Señor. No, estaba uno a cada lado, estaban a la misma distancia, pero él no aprovechó la oportunidad que Dios le estaba dando. Y el problema es que cuando uno lo mira, uno dice: ay, qué malo hombre. Pero sabe, a veces nosotros también no aprovechamos la oportunidad. Tenemos tan cerca, la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, y desaprovechamos la oportunidad. Este es el tiempo, míreme, donde Dios quiere sanar tu matrimonio, donde Dios te quiere levantar, donde Dios te quiere usar, donde Dios quiere, está tan cerca. La Biblia dice que debemos buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Ahora puede ser hallado, pero no le buscamos. El Espíritu Santo se mueve, hermanos. Usted dobla sus rodillas. Usted solamente no necesita un teclado, no necesita una silla, no necesita una luz. Usted necesita un corazón quebrantado. Usted necesita estar consciente de la presencia de Dios. Y usted puede estar en su casa, usted puede estar en el baño, usted puede estar en la calle, usted puede estar en la micro, y ahí la presencia de Dios lo puede tocar, lo puede transformar, lo puede llenar. No se trata de que no estamos con oportunidad. Dios nos abrió la puerta. Dios nos abrió la puerta. Tenemos la oportunidad de estar con el Señor, pero no la aprovechamos. Es impresionante que esto que sucedió hace 2000 años sigue pasando hoy. La gente no aprovecha la oportunidad que el Señor les ha dado. Número 4. Santo Jesús. Denme 5 más, por favor. Sus palabras tan necias en un tiempo tan trascendente. Se estaba muriendo, tenía al Señor al lado, y sus palabras tan necias. Estás muriendo, pero sigues hablando torpezas, te burlas, cuando deberías arrepentirte. La puerta se abrió. Estás muriendo, tu matrimonio está, mire, hay gente que su matrimonio está muriendo y siguen hablando torpezas. Hay gente que sus hijos están mal, hermanos, lejos del Señor, y siguen hablando cosas que no tienen sentido. La vida, a veces tu vida, estás como muriendo, estás secándote, pero sigue tu boca gobernando tu vida. Te estás muriendo, te estás desangrando en una cruz. Y estás haciendo lo mismo que toda la gente hace. Palabras torpes, necias. Teniendo la oportunidad de pedir ayuda, no la pides. Personas que se vuelven inconscientes de aquello que viven y de lo que hacen, pierden todas las oportunidades que Dios le da. Número 5. Él no estaba dispuesto a reconocer su error. Quería bajarse de la cruz. Míreme, me está mirando, vamos, anímese, me está mirando. Él quería bajarse de la cruz. Le dice: bájate tú y bajas. ¿Para qué quería bajarse? Para seguir delinquiendo. No quería bajarse para caminar con Cristo, quería bajarse para seguir viviendo la vida que ya llevaba.
Ese es el gran problema de esta generación, que quieren usar al Señor para seguir haciendo las mismas cosas que hacían sin Él. Ese es el gran problema de la gente que quiere ser sana, pero sana ¿para qué? Quiere que le vaya bien, ¿para qué? Para seguir haciendo las cosas que siempre hizo, no le importa nada más. Usan al Señor para bajarse de una cruz. Quieren usar al Señor para simplemente seguir viviendo la vida que siempre han vivido. Bájame de la cruz, bájate tú y bájame a mí. ¿Para qué? Para seguir viviendo una vida lejos de Dios. ¿Qué sentido tiene? Escúcheme esto. Le voy a decir esto y escúchelo, anótelo, escríbalo. Es mejor morir al lado del Señor que vivir lejos del Señor. Se lo voy a volver a decir. Es mejor morir al lado del Señor que vivir lejos del Señor. Pero ese hombre quería vivir lejos del Señor. No quería ni morir ni vivir cerca. Quería estar lejos del Señor. No le daba valor a quien tenía al lado. Yo puse esto: es mejor que estés crucificado al lado del Señor que vivir en libertad lejos de Él. De hecho, el apóstol Pablo dice esto. Mire lo que dice el apóstol Pablo: crucificado estoy juntamente con Cristo. Mire lo que dice: estoy crucificado juntamente con Cristo. Estoy juntamente con Cristo. Estoy crucificado, pero ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Mire lo que está diciendo. Mire lo que está diciendo el apóstol. El apóstol está diciendo: estoy crucificado juntamente con Cristo. Pero aunque porque entienda el concepto de crucifixión, el lugar del dolor, de la vergüenza, del oprobio, de la humillación. Él está diciendo: estoy siendo humillado juntamente con Cristo. Estoy crucificado, me están avergonzando juntamente con Cristo. Estoy siendo apedrado, estoy siendo golpeado juntamente con Cristo. El tema es que ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vivo en mí. Ahora lo que quiere decir el apóstol es que estoy crucificado, pero estoy al lado de Cristo. Estoy crucificado, pero estoy al lado de Cristo. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Lo que está diciendo es que me crucificaron. Estoy en el momento de la vergüenza, del dolor, pero ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Si pasen, está bien, no tengan vergüenza. Si ya me echaron a perder el mensaje. Número 6. Son 10 del ladrón malo, 10 del bueno. Me va a faltar. ¿Sabe? Yo le doy gracias, hermano, porque en esta casa hay abundancia de pan. Yo doy gracias porque nunca me he quedado cortito, siempre sobran hojas. Y hoy día usted se las va a llevar. Usted me cae bien. Un hombre que no conoce al Señor ni su poder quiere una demostración del poder del Señor. No para seguirle, sino para usarle, para abandonarle. Quiero salir de la cruz. ¿Cómo vas a querer? Mire, hermano, míreme. ¿Cómo va a querer salir de la cruz si está al lado del Señor? Qué torpeza. Bájame para salir corriendo fuera. Estás al lado del Señor. Número 7. Era un hombre gobernado por las tinieblas, diciendo lo mismo. El mismo Satanás dijo: si eres hijo de Dios, bájate. Él está gobernado por las tinieblas. Si eres hijo de Dios, porque siempre habrá duda donde hay tinieblas. No voy a explayarme ahí porque sigue corriendo ese relojito. Número 8. Un hombre que se centra en su proceso. Míreme, un hombre que no se centra en su proceso, sino que sigue mirando el otro lado. ¿Cómo es esto, pastor? Es una persona llena de críticas. Una persona que no se centra en su propio proceso siempre criticará la vida de otro. Una persona que no es consciente de sus errores siempre estará mirando los errores de otro.
y no entiende que la crítica nunca ha cambiado a nadie. De hecho, cuando usted deja de criticar, se hace cargo de los errores que tiene. La crítica, la murmuración, manifiesta la poca conciencia que tengo de mis errores. Por eso nos damos el lujo de hablar mal de otro, porque somos inconscientes de lo que nos falta a nosotros. Escuche bien esto. Si lo que vivo no es suficiente para cambiar lo que hago, entonces ¿qué vamos a hacer? No sé si lo puede ver. Él está siendo crucificado y está a punto de morir, y también está desnudo y también está avergonzado, pero parece que eso no es suficiente. Parece que nada es suficiente para él. Mientras, todos en mi contra. Mientras, número 9, ya voy a llegar. Mientras él le habla al Señor, míreme por favor. Mientras él le habla al Señor, el Señor no le habla a él. Él le dice: si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Y el Señor no le responde. ¿Sabe por qué? Porque Dios no responde a ataques, a torpezas, a ignorancia, a enojos, a rabias. Dios responde a corazones humildes, sencillos, obedientes, necesitados, llenos de fe. Mientras él está hablándole al Señor, es impresionante, el Señor no le habla. Tendría para decirle tantas cosas el Señor, ¿verdad? No le habla, porque Dios responde solamente a corazones humildes, necesitados. La Biblia dice que Él le da gracia a los humildes, pero Él resiste al soberbio. Entonces, mientras él estaba ahí hablándole: bájate, 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 y le injuriaba al Señor, el Señor no le respondió nada. Por eso hay tanta gente que me dice: pastor, ¿y por qué el Señor no me habla? Ay, santo Dios. Mire cuánta gente ha llegado a decirme a la oficina: ay, pastor, siento que Dios no me habla. Y yo digo: yo entiendo por qué. Estás lleno de crítica, te enojas con Dios, lo cuestionas. ¿Cómo vas a cuestionar a Dios? ¿Cómo vas a juzgar a Dios? Yo no puedo explicar, le decía Simoncito hace días atrás, yo no puedo explicar. Hay gente que dice: ay, pastor, ¿y cómo en la Biblia sale en el Antiguo Testamento que Dios hace esto y hace esta otra cosa? Y acá dice que... Yo digo: yo no fui llamado a justificar a Dios. Yo no fui llamado a explicar lo que Él hizo. Yo fui llamado a revelar lo que Él es. Él es un Dios de amor. Él es bueno. Lo que Él haya hecho, yo no estoy aquí para justificar cosas que Él ha hecho. Él lo quiere hacer. Él es soberano. Él es Dios. Y la gente a veces me dice: pastor, ¿y por qué Dios permite que yo quede sin trabajo? Yo no puedo justificar ni dar una explicación a esa. Yo conozco la bondad, la soberanía del Señor. Yo sé que si alguien se acerca humildemente, con un corazón humilde, no tratando de ir a la guerra con Dios, diciendo: ay, ¿por qué me pasa eso? Dios no responde a ese tipo de cosas. Dios responde a un corazón humilde, a un corazón contrito, a un corazón humillado. La Biblia dice que Dios no desprecia el corazón humillado. El orgullo, el pecado, la altivez, la arrogancia no nos deja oír la voz de Dios. Número 10, diga conmigo: llegamos. Parece que no importa lo que hice, lo que vivo, donde estoy, la oportunidad que tengo. Es más, parece que las palabras que estoy diciendo no las puedo oír. Y escúchame bien, míreme. El Señor le da una nueva oportunidad a este hombre. ¿Saben qué le da una nueva oportunidad? En la boca del otro ladrón. Escúchame. El Señor le da una nueva oportunidad en la boca del otro ladrón, que mientras se está injuriando lo reprende, le dice: ¿ni aún temes a Dios, estando en la condición en la que estás? Y Dios a veces ocupa la boca de alguien para mostrar el error que tienes, y ni con eso despiertas. O sea, la reprensión, la Biblia dice que el otro le reprendió, pero ni aún la reprensión de ese ladrón compadre que tenía ahí le ayudó. Dios sigue dándole oportunidades, pero este criminal no aprende.
Ni la presencia del Señor ni la corrección del otro ladrón generan un cambio en el corazón de este hombre. Su corazón está tan duro que no importa las oportunidades que tenga, simplemente no las puede tomar. Mire, le voy a decir esto último. Con esto voy a cerrar. Ellos murieron después del Señor. Ellos no murieron junto con el Señor. De hecho, el Señor murió antes, porque al Señor no le quebraron las piernas. Ellos murieron antes y por eso le quebraron las piernas, porque estaban vivos para que terminaran de morir. O sea, ellos, mírenme por favor, porque esto es importante. Quiere decir que ellos, ¿están acá, cierto? Que ellos estuvieron 6 horas al lado del Señor. Ellos vieron que el Señor guardó silencio en medio de todo lo que la gente hacía. Ellos escucharon el perdón del Señor en la cruz. Ellos vieron cómo el Señor se preocupó de su mamá y de un discípulo. Dejó todo ordenadito el Señor, porque Dios es ordenado. Ellos vieron cuando le pusieron vinagre y hiel y que lo rechazó, porque esto era para adormecerse y para no sentir tanto dolor. Pero el Señor lo dijo: no puedo, yo no puedo tomar algo que me quite el dolor que debo sentir a causa de lo que tengo que hacer. Ellos lo vieron. Ellos vieron que guardó silencio en la cruz, a pesar de que todos reclamaban, lloraban, gritaban, maldecían, pero Él como un cordero estaba en la cruz en silencio. Ellos lo vieron. Es más, cuando el Señor murió, ellos estaban ahí escuchando hablar del Padre. Ellos escucharon hablar del perdón. Es más, cuando el Señor murió, la Biblia dice que el velo se rasgó, dice que el cielo se cerró y comenzó a llover, que las piedras se partieron y que la tierra tembló. Cuando el Señor murió, todo fue conmovido, y ellos estaban en la cruz mirando cómo el Señor moría y viendo las piedras partirse, el temblor en ese lugar. Las tumbas se abrieron, el velo se rompió, el cielo se cerró. Ni con todas las evidencias ese hombre se arrepintió. Y yo no sé qué tiene que pasar en nuestra vida para que nos arrepintamos de lo que hacemos, habiendo tantas evidencias de la obra de Cristo. ¿Qué tiene que pasar para que nos arrepintamos de todo corazón? Dejemos de ser indiferentes frente a la obra de Cristo. Dejemos de ser indiferentes, dejemos el pecado y arrepintamos con humildad nuestro corazón para servirle a Él, entregando nuestra vida en humildad al señorío de Cristo. ¿Qué tiene que pasar para que Cristo gobierne nuestras vidas? Es más, la Biblia dice que el centurión que estaba abajo, cuando vio todo esto, dijo: ay, verdaderamente este era hijo de Dios. El mismo que lo estaba crucificando pudo reconocer que era el Hijo de Dios. Y la gente, viendo todo esto, comenzó a retroceder, y dice la Biblia que se golpeaban el pecho diciendo: es verdad, Él era el Hijo de Dios, a quien hemos matado. Pero ese hombre aún murió sin reconocer, porque hay gente que, aunque está mal, no reconoce quién es Dios. Y es ahí donde me quiero quedar, hermanos. Debemos reconocer la soberanía, la bondad, la gracia, el poder. Él es Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y alguien se tiene que arrepentir de sus pecados, de la condición que vive, de la vida que lleva. Tienes que terminar de arrepentirte. ¿Qué tiene que pasar para que con un corazón genuino podamos decir: ya no puedo llevar esta vida llenos de pecado, de lujuria, de maldad, de mentiras, de engaño? Te da lo mismo vivir con alguien y no casarte. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en pecado, deshonrando a Dios y su palabra? ¿Hasta cuándo vamos a vivir una vida lejos de Dios, queriendo el beneficio de la cruz, pero viviendo lejos del amor de Dios, lejos del señorío de Cristo? ¿Hasta cuándo vas a pensar que tu vida es agradable a Dios? Termina de arrepentirte para que vengan los tiempos de refrigerio, para que puedas estar con tu Señor, para que tu oración sea oída. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que llegar al punto de reconocer el señorío de Cristo.
Hay un momento donde tenemos que dejar la vida que tenemos. Tenemos que soltar todo pecado que nos asedia. Tenemos que correr esta carrera. Tenemos que renunciar a nuestros gustos. Tenemos que renunciar a nuestro orgullo, a nuestra vanidad. A veces pensamos que el dinero, a veces pensamos que lo que tenemos, eso se puede terminar en un minuto. Pero lo que Cristo nos está dando, termina de arrepentirte, termina de morir. Antes de morir en esa cruz, muera tu orgullo, muera tu vanidad. Muramos delante del Señor, entreguemos nuestra vida al Señor, seamos humildes de corazón, sirvamos al Señor, arrepintámonos de todo corazón para que el sacrificio de Cristo tome fuerza en nuestra vida y podamos ver su gloria y Él nos pueda hablar y podamos escuchar con todo nuestro corazón, porque Él es bueno. Él es bueno. Cierren sus ojos, por favor, ahí donde está. Él es bueno. Él es fiel. Él es grande. Él es maravilloso. Ahí donde estás, tienes una vida destruida, vacía. A veces dice: yo no siento al Señor. ¿Y cómo lo vas a sentir? Si estás lleno de orgullo. Si vienes a la iglesia, pareciera que fuera simplemente ir a un cine, a un lugar. Nos olvidamos que es el lugar donde se congregan los santos, el lugar donde Dios envía bendición y vida eterna. No nos vinimos a entretener a este lugar. Vinimos a quebrantar nuestro corazón y a decirle: Señor, perdóname. Pero si no hay arrepentimiento de pecado, tampoco hay perdón de pecados. Y qué triste estar tan cerca del Señor, pero tan lejos de Él, con un corazón vacío, seco. No importa lo que hagas, no importa dónde estés, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y no se trata de tener un par de versículos bíblicos en la cabeza. Se trata de demostrarlos con hechos, con humildad, con sencillez. Que las canciones no sean las que te gustan, sino cada canción honre al Señor, lo bendiga a Él. Termina de arrepentirte. Ahí donde estás, inclina tu rostro y puedes tener un tiempo con el Señor y decirle: Señor, perdóname. Lo he hecho tan mal. Lo he hecho tan mal. Señor, tenía espacio para hacer tantas cosas, pero puedo identificar en mi corazón orgullo, vanidad, egos, apatía, rechazo. Aun cuando el predicador está predicando, sientes rechazo a la palabra, porque prefieres abrazar el pecado que abrazar la gracia. Porque no estás dispuesto a renunciar a la vida que tienes. Pídele perdón al Señor. Tal vez Dios te trajo para darte una oportunidad y deberías tomarla. Y deberías tomarla. Vamos ahí donde estás. Dile al Señor: ahí donde estás, sí, Señor, perdona. No necesariamente tienes que pasar un altar ahí donde estás. Dile: Señor, perdóname. Puedes pasar 100 veces a un altar y nunca arrepentirte. Pero si estás ahí, dile: Señor, perdóname. Lo he hecho tan mal.